un tema en donde se evidencia realmente la desinformación que pretenden plantear hacia la población, hacia cambiar el esquema de mentalidad social que en este momento existe de cambio y volverlo nuevamente a esa cultura de impunidad a la que normalmente en Guatemala estábamos acostumbrados. ¿Con eso, Renzo? Totalmente, creo que, y recordar que en momentos donde tanto procesos políticos tan de ruptura, de procesos de dictaduras, después de democracias en transición, de gobernabilidades muy frágiles como la que tiene Guatemala, el tema de la generación de información o de desinformación termina siendo como la columna vertebral, porque ayuda por un lado a distraer los hechos de fondo. Segundo, porque contribuyen a generar una suerte de adhesión ciudadana, de una ciudadanía mayoritariamente que está muchas veces a expensas de las agendas de los medios y que no tiene en muchas ocasiones, digamos, la racionalidad para poder segmentar de qué estamos hablando. Y lo tercero es porque genera finalmente un impacto en la agenda pública y eso se convierte en una agenda que en buena medida, en muchas ocasiones, influye en la toma de decisiones. María René también está integrada a la mesa, por supuesto, hoy es el tema central que estamos abordando con los analistas que hoy nos acompañan. Ya vamos a ver las respuestas también de la gente en un ratito en relación directa a este caso. ¿Algún tema puntual, María René? Hoy estamos, tirando estas cartas sobre la mesa sobre lo ocurrido ayer. Buenos días, Renzo. Buenos días, Gerson. Yo creo que sí, o sea, muchas dudas las que se han plasmado dentro de la población en cuanto a este caso. Y lo que muchos se están preguntando ahora es, bajo su criterio, ¿hay posibilidad de que estas declaraciones que da Juan Carlos Monzón y también lo que pronunciaron ayer ciertos personajes en esta audiencia, ¿hay posibilidad de que se llegue quizá a investigar a la fiscal? ¿Qué posibilidad creen ustedes que hay? Bueno, yo creo que lo primero que vale la pena resaltar acá es que la misma fiscal, en las declaraciones que ha dado e incluso en el comunicado que sacó institucionalmente, menciona que ha pedido el apoyo de la CICIG para que la CICIG pueda tener, digamos, ese carácter de investigación imparcial puntualmente a este asunto. Para decir, se demarca ella del asunto, ella dijo lo que tenía que decir y finalmente le pide a la CICIG que colabore para aclararlo. Lo que creo que es importante es no caer en el fenómeno de la distracción, es decir, aquí lo que tenemos es una nueva jornada en donde evidentemente de primeras declaraciones, la parte toral todavía no la estamos viendo. Entonces no tenemos que darle demasiada, creo yo, importancia a este asunto de lo que pudo decir o no decir el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, porque de lo contrario estamos dejando de lado la parte fundamental. La parte fundamental es toda la serie de implicaciones, de los implicados que están en esta naturaleza de los casos últimos de cooptación del Estado, de la famosa llamada cooperacha, y al final estamos en una etapa todavía inicial de un proceso largo que implica en este momento, si queremos como matar, digamos, el caso, es el momento clave en el cual no creo yo que no, como sociedad no tendremos que dar mucho espacio a este tipo de juegos, porque vienen en las siguientes semanas, seguramente en los siguientes meses, otro tipo de ataques. Este no es, o estos ataques de los últimos días, de la última semana, no se tratan en los únicos, son los primeros, pero que uno podría esperar otro tipo de acciones de estos sectores que están evidentemente desesperados. Una más, María René. Ciertamente. Bueno, Gerson, el impacto que esto está teniendo, ya hablamos antes de empezar esta entrevista de la división quizá que se pueda también estar generando en el país y esto cómo podría afectar tanto el caso como la cercanía, la unión ciudadana que venimos viendo desde el año pasado con las manifestaciones, desde que se levantaron los ciudadanos y dijeron vamos a protestar en contra de la corrupción, pero vemos que este tipo, como dice Renzo, de distractores están creando ya cierta división en el país y el impacto que eso podría tener. Yo creo que es importante plantear en un tema muy específico. Los casos difícilmente se pueden caer por el hecho de que estén persiguiendo o no a la fiscal general. Perfecto. ¿Por qué planteo esto? Y ahí una felicitación muy concreta a los fiscales que están llevando los casos porque han actuado con objetividad. Y son ellos los que han levantado los casos realmente de investigación, digamos, de toda esta serie de casos contra corrupción que hemos visto. ¿Por qué planteo esa división entre el fiscal general y los fiscales que llevan los casos? Es precisamente porque FESI está ligada casi que directamente, obviamente bajo la institucionalidad del Ministerio Público, está ligado a la CICIG. Y la CICIG obviamente pues no necesariamente responde a esto. Creo también necesario plantear que lo que se está planteando en este tema de desinformación, creo que no debería afectar
consistentemente lo que la población haga o deje de hacer en las calles, y esto precisamente porque es realmente lo que ha llevado a dar impulso y marco de confortabilidad a los casos, a poder realizar una investigación penal objetiva. ¿Y por qué planteo esto? Si ustedes ven, casi que es una tentativa imposible lo que le están planteando a la fiscal general. En la propia declaración aparece que se estaba persiguiendo en ese momento, que Monzón llega a plantear lo de la persecución contra el caso del bodegón. El bodegón surge hasta marzo de 2015, no surge antes. Claro. Y esto obviamente no podía ser posible en ese momento. Tal vez en ese momento lo que Monzón estaba pensando, esta estructura estaba pensando, es que ya estaban siendo investigados. Cuando no existía una investigación aún que pudiera realmente constituir un tráfico de influencias, o bien que se pudiera materializar ese tráfico de influencias para poder, digamos, dar marcha atrás con una investigación o obstaculizar una investigación. Entonces creo que esto obviamente no debería de generar esa polaridad. Debemos de estar confiados en una institucionalidad. La institucionalidad, si bien es cierto, la forman las personas, pero tenemos que dar un paso más allá de plantear de que no solo es una persona, no solo son dos personas, es un colectivo de personas, es una cultura de transparencia, es una cultura de persecución penal y una cultura de querer hacer las cosas bien dentro del Estado. Claro, pero peligroso, porque cabal lo mencionaban ustedes, o sea, la manera en que algunos medios están tergiversando y manejando la información o la no información realmente es lo que está creando, porque en algunos medios digitales inclusive se está diciendo tendremos que salir a la plaza a pedir la renuncia de Telmaldán, o sea, ya se está divisionando esa como cierta diferencia, opiniones encontradas que podrían crear una división que el país realmente no necesita. Ahí creo que hay algo importante que plantear, y es que también como población debemos de tener cuidado. Exacto. Obviamente los mensajes en Twitter, las redes sociales también pueden ser pagadas, y creo que es un tema muy complejo el plantear, y tenemos que identificar los actores tanto en redes sociales como en medios de comunicación que pueden y tienen esa credibilidad para poder realizar este tipo de convocatorias, y que no todas las convocatorias obviamente gozan de la misma legitimidad como las que vimos el año pasado, y esto la población lo tenemos que tener muy clara. Hay algunas que nos convencen los temas que están y vamos a la plaza, hay otros que no tanto, y hay otros que obviamente han intentado generar convocatorias espurias y políticamente elaboradas para poder desestabilizar lo que hoy se está planteando. Como decíamos ayer, hay cosas que son demasiado obvias y hay que apelar al sentido común. Obviamente hay que hacer una retrospectiva de los hechos, cómo ocurrieron, de los medios, cómo informaron, y a partir de allí la gente, no se puede bajo ningún aspecto subestimar la capacidad que tiene un ciudadano realmente de analizar los hechos, de ponerlos sobre la mesa y de saber realmente cómo son las cosas. Esa es la realidad, ¿no? Totalmente, y creo que el mensaje también importante es lo que pueda venir por delante, es decir, tenemos que estar muy preparados como sociedad, en esta sociedad que quiere transitar de una cultura de impunidad a una cultura de transparencia, a una cultura de respeto a la institucionalidad, de respeto también a los seres humanos. En este momento de cambio en el que nos encontramos, creo que somos muchísimos más los que estamos creyendo cabalmente en la importancia de los casos, pero los casos solamente nos ponen sobre la mesa una serie de ramificaciones, que lo que importante es cómo esto nos debe provocar elementos de cambio social y de cambio político. Y este tipo de fenómenos, este tipo de acciones que buscan regresar al país a lo que era el escenario de 2014 para atrás, digamos, son lamentablemente las muestras de que esas fuerzas de impunidad siguen presentes, siguen con cierta fuerza, pero que no van a poder en buena medida ponerse al mismo nivel de lo que es hoy la emergencia o la dinámica social que evidentemente quiere que estos cambios sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué dice la gente, Pedro, en relación a la pregunta que realizamos esta mañana? Así es, Ricardo, muy buenos días a los invitados. Y bueno, sí teníamos una pregunta desde muy temprano, una pregunta directa respecto a este tema. Siempre la pregunta la recordamos, y es, ¿cree que las declaraciones que ha dado Roxana Valletti en la audiencia de cooptación del Estado? Ahí tenemos entonces los resultados ya en pantalla. Hace unos momentos pues teníamos entonces pues un rotundo no, y parece seguir así la tendencia. Un 87% de todos los televidentes pues no cree en esas declaraciones, y solamente un 13% pues dice que sí. Recuerde que pues igual pues puede seguir usted entonces haciendo uso de esta pregunta utilizando el hashtag BLM Valdetti habla. Eso es lo que sucede en redes sociales hasta el momento, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Debo recordar que la fiscal no niega que
sí recibió este mensaje, que llevaba 10 días en el poder. O sea, ella no niega que haya recibido a Monzón y que se haya dado la reunión y que Baldetti se le haya pedido, tal cual lo manifestaba ella ayer. La intencionalidad con la que Baldetti la refiere es la que en cierta forma genera la discrepancia, pero Telma Aldana no ha negado que este hecho haya ocurrido a través de este chat famoso, ¿no? Hay que recordar algo, digamos, en esta reunión. Sí, creo que debemos de, independientemente de quién sea, que dejar de tener ese nivel de comunicación, y eso es debido al mal sistema de comisiones de postulación que hoy tenemos. Precisamente recordar que la fecha en que se da la reunión son días después de haber asumido el cargo, cuando el presidente de la República la nombra. Entonces es normal que la fiscal en ese momento decida recibir a las personas para ver de qué se trata el tema. Obviamente, mientras no existiera ningún tráfico de influencias, o en este caso que no existía ningún caso sobre el tema que se está planteando, entonces simple y sencillamente no pasa nada. Es un tema que es tal cual lo plantea, tal vez con otras palabras lo plantearía yo, pero la fiscal general debe de reunirse también con las personas que están involucradas en los casos cuando se les solicite, precisamente porque el Ministerio Público es un monstruo, es una institución muy grande, que inclusive para solicitar lo más mínimo muchas veces se plantean denuncias a supervisión del Ministerio Público, se evidencian ilegalidades cometidas por los propios fiscales, especialmente en el interior del país, en fiscalías que no necesariamente se les pone tanta atención, y quien puede solucionar eso es la cabeza. Hay que recordar que una institución como el Ministerio Público funciona a través de feudos, y esos feudos no necesariamente están bajo el control de la fiscal o el fiscal general de turno, sino que llevan muchísimo tiempo ahí. Y esto obviamente genera que el fiscal general deba solventar esos problemas al momento de asumir el cargo. Entonces es un deber y parte de las atribuciones del fiscal general poder recibir y apreciar, digamos, qué es lo que está ocurriendo, y poder pedir esa información a los fiscales para solventar y que todo se lleve en torno a derecho. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Renzo Rosal, Gerson Sotomayor, el tema del día, hablando de las repercusiones y las reacciones después de lo de ayer. Muchas gracias, son muy amables por estar con nosotros tan temprano. Damos vuelta de página y vamos a hablar de lo que ocurre en los departamentos a esta hora. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla esta portada del Quetzalteco que nos traslada hacia el occidente del país. 3 fotógrafos escapan de turba, vecinos los confunden con delincuentes, habían subido a Tierra Colorada Alta para captar fenómeno lunar. Cumple 105 años Epifanía Francisca Ángel Roblero de Rodríguez, nació en junio de 1911. Repudian actitud, más de 600 comentarios en Facebook, origina La Pinta. Noticias de Guatemala y el mundo, y por supuesto el deporte, que no puede faltar en el Quetzalteco. Varios inconvenientes continúan afectando el Hospital Regional de Occidente, donde no solo las carencias de insumos médicos es el problema, sino ahora se le suma también la falta de control de plagas de cucarachas y ratones en el hospital. Cabe destacar que se han realizado constantes monitoreos por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sin embargo, los problemas continúan. A pesar de las constantes donaciones que ha recibido el Hospital Regional de Occidente, aún se le sigue solicitando insumos a los familiares de los pacientes. En 80% pudiéramos decir de que ya no se le debería de solicitar ningún medicamento o algún insumo a los pacientes. Actualmente hemos tenido alguna dificultad de algunos insumos, algunos medicamentos que las empresas no nos han podido abastecer. Los guantes que hemos tenido dificultades es guantes número 7, pero actualmente ya se hizo la gestión y van a ingresar este tipo de guantes. Algo que no han controlado las autoridades del hospital es la plaga de cucarachas y ratones. La plaga está difícil de manejar debido a que necesitamos fumigar todo el hospital. Es preocupante la situación, ya que vemos que el problema de plagas persiste en el hospital. El problema de la salud no solo está afectando al hospital regional, también a los centros de salud, ya que por más de 2 meses no hay vacuna de neumococo por desabastecimiento a nivel nacional, afirman autoridades. 34 minutos y este segmento que se llama Hoy Celebramos, donde también destacamos todo aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos. Imágenes que llegan a nuestra redacción, las colocamos en pantalla entonces.